En la calma profunda de la noche, cuando el ruido del día se disuelve lentamente y solo queda un murmullo lejano, es posible imaginar un tiempo distinto. Un tiempo en el que el mundo parecía reconstruirse en silencio, ladrillo por ladrillo, idea por idea. El Reino Unido de la posguerra avanzaba con paso lento, todavía marcado por la escasez, por las sombras recientes del conflicto y por una generación joven que crecía rodeada de preguntas más que de certezas. En ese escenario contenido, casi monocromático, la música comenzaba a transformarse. Ya no era solo entretenimiento ni acompañamiento ligero. Para muchos jóvenes, se estaba convirtiendo en una forma de exploración interior, en un lenguaje capaz de expresar lo que no encontraba palabras. Londres, a comienzos de la década de 1960, era una ciudad que respiraba cambio, no de manera abrupta, sino como una marea suave que subía poco a poco, impregnando universidades, cafés, salas de ensayo improvisadas y pequeñas habitaciones llenas de discos y cuadernos. La noche londinense no brillaba con luces estridentes. Era más bien una noche húmeda, gris azulada, silenciosa en apariencia, pero cargada de pensamientos. En ese clima, la música empezaba a expandirse hacia territorios desconocidos. El rock and roll tradicional ya no alcanzaba para describir lo que muchos sentían. Había una necesidad de profundidad, de espacio, de tiempo, una necesidad de detenerse, de escuchar, de mirar hacia adentro. En universidades como Cambridge, lejos del bullicio constante de la capital, jóvenes estudiantes se movían entre clases de arquitectura, arte y ciencias, llevando consigo inquietudes que no siempre encajaban en los programas académicos. La música, para ellos, no era una meta clara, sino una posibilidad abierta, un experimento, una forma de observar la realidad desde otro ángulo, más introspectivo, más abstracto. No existía todavía una intención definida de cambiar la historia musical. Lo que había era curiosidad. Horas compartidas escuchando jazz, blues, música clásica contemporánea. Conversaciones nocturnas sobre sonido, percepción, espacio y silencio. El silencio, precisamente, empezaba a ser tan importante como la nota musical. Entender cuándo no tocar, cuándo dejar que el sonido se disuelva, cuándo permitir que la mente complete lo que el oído apenas sugiere. En ese contexto, la psicodelia no surgía como una extravagancia visual, sino como una búsqueda sensorial. No se trataba de escapar de la realidad, sino de observarla con mayor atención. Las luces, los colores y las formas eran solo una consecuencia de una inquietud más profunda: comprender la mente humana, sus límites y sus posibilidades. La música comenzaba a estirarse, a alargarse en el tiempo, a perder la urgencia del formato breve. Mientras la noche avanzaba, en pequeños espacios cerrados, algunos jóvenes empezaban a experimentar con sonidos prolongados, ecos, repeticiones hipnóticas. No había prisa. El tiempo parecía dilatarse. Cada ensayo era una exploración, no un producto terminado. Cada error, una puerta hacia algo distinto. El ambiente era íntimo, casi secreto, como si esas primeras ideas no estuvieran destinadas al mundo, sino solo a quienes las creaban. Es importante detenerse un momento aquí, en este punto previo a todo reconocimiento, porque es en el silencio donde nacen las transformaciones más profundas. Antes de los escenarios, antes de los discos, antes del nombre que el mundo conocería, hubo noches tranquilas, mates de té enfriándose sobre mesas de madera, amplificadores modestos y mentes abiertas al ensayo y al error. Si este tipo de relatos te acompaña en la noche, si encuentras en estas historias un espacio de calma y reflexión, te invito suavemente a suscribirte al canal, a dejar un me gusta y a compartir en los comentarios qué música suele acompañarte cuando buscas descanso. Tu apoyo ayuda a que este espacio siga creciendo, manteniendo siempre este tono sereno y nocturno. Con el paso de los años, esas exploraciones iniciales encontrarían una forma más definida, pero en este primer momento nada estaba escrito. Solo había jóvenes atentos al sonido del mundo, dispuestos a escuchar más allá de lo evidente.
En esa escucha profunda, casi meditativa, comenzaba a gestarse algo distinto, algo que con el tiempo sería conocido como Pink Floyd, pero que por ahora era apenas una vibración tenue, una idea flotando en la noche. La historia que se desarrollará a partir de aquí no es la de un éxito inmediato, sino la de un proceso lento, a veces frágil, marcado por silencios prolongados y búsquedas internas. Una historia que, como esta noche tranquila, invita a bajar el ritmo, a respirar con calma y a dejar que el sonido llegue cuando tenga que llegar. En la siguiente parte, nos desplazaremos hacia los primeros encuentros, hacia la juventud compartida y hacia las influencias que empezaron a darle forma a esa vibración inicial. Pero por ahora, dejamos que el silencio vuelva a ocupar su lugar, preparando el espacio para lo que está por venir. La noche se desplaza suavemente hacia otro escenario, lejos del pulso constante de Londres, hasta llegar a Cambridge, una ciudad atravesada por ríos tranquilos, bibliotecas silenciosas y senderos que parecen pensados para la contemplación. Aquí, el tiempo avanza con una cadencia distinta. Las campanas marcan las horas sin apuro, y la vida universitaria se desarrolla entre lecturas densas, conversaciones pausadas y una curiosidad intelectual que impregna cada rincón. En este entorno, varios jóvenes comienzan a cruzar sus caminos. No lo hacen con la intención de formar una banda destinada a los grandes escenarios, sino como ocurre con muchas amistades profundas, de manera natural, casi accidental. Se conocen en aulas, en residencias estudiantiles, en reuniones informales donde la música aparece como un lenguaje común. La afinidad no se basa únicamente en gustos musicales, sino en una forma compartida de observar el mundo, más reflexiva que impulsiva. Cambridge no ofrece grandes clubes nocturnos ni una escena musical estridente. Ofrece, en cambio, espacio mental, espacio para pensar, para experimentar sin presión externa, para equivocarse sin testigos. En habitaciones pequeñas, con paredes cubiertas de libros y discos, surgen largas sesiones de escucha. El jazz aporta la idea de la improvisación. La música clásica contemporánea introduce la noción de estructura extendida y tensión controlada. El blues, con su carga emocional, enseña que pocas notas pueden decir mucho si se colocan en el momento justo. Las primeras guitarras no suenan para impresionar, suenan para explorar. Los acordes se repiten, se alargan, se deforman. Los silencios entre una nota y otra se vuelven tan importantes como el sonido mismo. No hay prisa por terminar una canción. A veces no hay siquiera una canción como tal, sino fragmentos, atmósferas, ideas sueltas que flotan en el aire y se disuelven lentamente. En este período, la juventud no se vive como una explosión caótica, sino como una etapa de búsqueda interior. Las conversaciones nocturnas se extienden hasta altas horas, mezclando temas aparentemente inconexos: arte, física, literatura, percepción, conciencia. La música aparece una y otra vez como un punto de unión, como un territorio donde todas esas inquietudes pueden convivir sin necesidad de resolverse. Los primeros ensayos carecen de estructura fija. No hay jerarquías rígidas ni roles inmovibles. Cada integrante aporta desde su sensibilidad personal, y el resultado es un sonido aún indefinido, pero cargado de intención. Se prueban ritmos irregulares, efectos simples, repeticiones hipnóticas. El objetivo no es agradar, sino comprender qué sucede cuando el sonido se prolonga más allá de lo habitual, cuando se le da tiempo a la mente para habitarlo. Fuera de esas habitaciones, el mundo sigue su curso. La década de 1960 avanza lentamente y con ella llegan cambios sociales, culturales y políticos. Pero en este microcosmos universitario, esos cambios se filtran de forma sutil, no como consignas, sino como preguntas. ¿Qué lugar ocupa el individuo en una sociedad cada vez más mecanizada? ¿Cómo se expresa la ansiedad de una generación que creció entre ruinas y promesas de progreso? La música comienza a absorber esas inquietudes,
transformándolas en climas sonoros más que en mensajes explícitos. Es en este clima donde se empieza a gestar una identidad colectiva. Aún no hay un nombre definitivo ni una dirección clara, pero sí una sensación compartida de estar explorando algo distinto. La psicodelia, entendida aquí como expansión de la percepción, se manifiesta en la búsqueda de texturas, en la repetición consciente, en la voluntad de llevar al oyente a un estado contemplativo. No se trata de evadir la realidad, sino de observarla con mayor profundidad, como si cada sonido fuera una invitación a mirar más de cerca. Las primeras presentaciones, cuando ocurren, son íntimas, pequeños espacios, audiencias reducidas, miradas curiosas. No hay aplausos ensordecedores ni expectativas desmedidas. Hay atención, hay escucha, y eso es suficiente. Cada reacción del público se convierte en una señal, no de aprobación o rechazo, sino de conexión. La música comienza a cumplir su función principal: crear un puente silencioso entre quienes la producen y quienes la reciben. A medida que estas experiencias se acumulan, la idea de una banda empieza a tomar forma, no como un proyecto comercial, sino como un vehículo para seguir explorando. El nombre que eventualmente adoptarán, Pink Floyd, todavía no pesa. Aún no está cargado de significados ni expectativas. Es simplemente una etiqueta provisional para algo que sigue en movimiento, que todavía se está definiendo a sí mismo. Este periodo de juventud compartida es fundamental, no por los resultados inmediatos, sino por la forma en que moldea una manera de trabajar. La paciencia, la escucha mutua, el respeto por el espacio sonoro y el valor del silencio quedan profundamente arraigados. Son aprendizajes que no se enseñan en libros ni en aulas formales, sino que se adquieren en noches largas, en ensayos sin fin, en conversaciones que se pierden en la madrugada. Con el tiempo, estas primeras vibraciones encontrarán escenarios más amplios y públicos más numerosos, pero en este punto de la historia, todo sigue siendo cercano, casi frágil. Y es precisamente esa fragilidad la que permite la experimentación honesta, sin máscaras ni artificios. La música aún no busca trascender, busca comprender. En la próxima parte, esa búsqueda se concentrará en una figura central, una mente creativa cuya imaginación marcará profundamente los primeros pasos del grupo. Una figura que aportará luz, pero también revelará los límites humanos de la exploración artística. Por ahora, dejamos que Cambridge se sumerja nuevamente en la quietud nocturna, mientras las primeras vibraciones siguen resonando, suaves y persistentes, en la oscuridad. La noche, ahora, se vuelve más introspectiva. El ritmo se desacelera aún más, como si el relato necesitara espacio adicional para respirar. En este tramo de la historia, la atención se posa sobre una presencia singular, una sensibilidad que no buscaba liderar, pero que naturalmente irradiaba una forma distinta de entender el sonido, la palabra y la imaginación. Hablamos de Syd Barrett, una figura cuya influencia inicial fue profunda, delicada y con el tiempo dolorosamente frágil. Syd no encajaba del todo en moldes previsibles. Su relación con la música no partía de una lógica académica estricta, sino de una intuición constante. Para él, una canción no era solo una secuencia de acordes, sino un pequeño universo narrativo. Sus letras, incluso en sus primeros bocetos, parecían surgir de un espacio intermedio entre la vigilia y el sueño, pobladas por imágenes simples en apariencia, pero cargadas de significados abiertos. No explicaban, sugerían; no imponían, invitaban. En las primeras composiciones, la imaginación de Syd aportaba una cualidad lúdica y al mismo tiempo inquietante. Había humor, sí, pero también una sensación de extrañeza suave, como si cada historia estuviera ligeramente desplazada de la realidad cotidiana. Personajes infantiles, escenas domésticas, paisajes mentales, todo convivía en un mismo plano sonoro. Esta forma de escribir no buscaba ser comprendida de inmediato. Su fuerza residía precisamente en permitir que cada oyente encontrara su propio reflejo en esas imágenes difusas. Musicalmente, su enfoque era igual de particular.
La guitarra se convertía en una herramienta de exploración más que de exhibición técnica. Los acordes se doblaban, se repetían, se dejaban vibrar hasta desvanecerse. El error no era algo que se evitara, era algo que se observaba con curiosidad. Si una nota desafinaba, si un ritmo se desarmaba, podía surgir de allí una nueva textura, un camino inesperado. La música dejaba de ser lineal y empezaba a comportarse como un organismo vivo. Durante este periodo, el grupo comenzaba a ser reconocido dentro de ciertos círculos underground. Las presentaciones se volvían más frecuentes, aunque seguían siendo espacios íntimos, casi rituales. Las luces, los sonidos prolongados y la ausencia de estructuras tradicionales generaban una experiencia envolvente. El público no asistía tanto a un concierto como a un estado, y en el centro de ese estado, la creatividad de Sid actuaba como un catalizador silencioso. Sin embargo, esta intensidad creativa tenía un costo. La mente que parecía abrir puertas hacia nuevas formas de expresión también mostraba señales de fragilidad. La línea entre exploración artística y desbordamiento personal comenzaba a volverse difusa, no de manera abrupta, sino progresiva, casi imperceptible. Cambios sutiles en el comportamiento, dificultades para mantener el foco, silencios prolongados que ya no parecían parte del proceso creativo, sino algo más profundo. Es importante abordar este punto con respeto y calma, sin mitificar ni dramatizar en exceso. La historia de Sid no es la de un genio romántico condenado, sino de una persona real enfrentando límites humanos muy concretos. En un contexto donde la experimentación era constante y las presiones externas empezaban a crecer, sostener ese equilibrio se volvía cada vez más complejo. La música, que había sido un refugio, comenzaba también a ser un desafío. Para el resto del grupo, esta situación planteaba preguntas difíciles. ¿Cómo continuar explorando sin perder la cohesión? ¿Cómo acompañar a un amigo cuya sensibilidad parecía desbordarse? No había respuestas claras. Las decisiones que se tomarían más adelante no nacerían de la ambición, sino de la necesidad de preservar algo esencial: la continuidad del proyecto creativo y el bienestar de quienes lo integraban. Aún así, el legado de Sid en esta etapa es innegable. Su manera de entender la música como un espacio abierto, su relación intuitiva con el sonido y su rechazo a las estructuras rígidas dejarían una huella profunda. Incluso cuando su presencia activa comenzó a diluirse, esas ideas siguieron resonando. El grupo había aprendido a valorar la atmósfera, la sugerencia, el poder de lo no dicho. Si este relato te acompaña mientras la noche avanza, si encuentras en estas historias un ritmo que te permite bajar el pulso del día, recuerda que puedes apoyar este espacio suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y compartiendo tus impresiones en los comentarios. Cada gesto ayuda a que estas narraciones sigan fluyendo, tranquilas y constantes, como un fondo sonoro nocturno. Con el tiempo, la situación de Sid llevaría a una transformación inevitable, no como una ruptura violenta, sino como una transición silenciosa cargada de matices. El grupo comenzaría a redefinirse, a reorganizar sus roles y a explorar nuevas direcciones. Pero esa etapa pertenece al siguiente capítulo de esta historia. Por ahora, dejamos que la figura de Sid se disuelva suavemente en la penumbra, no como un recuerdo distante, sino como una presencia persistente. Sus ideas, sus sonidos y su forma de mirar el mundo seguirán flotando en el aire, influyendo de maneras sutiles en todo lo que vendrá después. En la próxima parte, asistiremos a la metamorfosis sonora del grupo, a la construcción de una identidad que, sin perder la introspección, encontrará nuevas formas de expresión. La noche continúa su avance silencioso, y con ella llega un periodo de transformación profunda. No se trata de un giro abrupto ni de una ruptura estridente, sino de un proceso lento, casi orgánico, en el que el sonido empieza a reorganizarse desde adentro.
Tras los primeros años de exploración intuitiva, el grupo se enfrenta a una realidad inevitable. Para seguir adelante, es necesario redefinir su identidad, no como una negación del pasado, sino como una evolución natural de todo lo aprendido. En este punto, la música comienza a desprenderse de la dependencia de una sola mente creativa y a distribuirse de manera más colectiva. Las ideas ya no surgen únicamente desde la imaginación espontánea, sino también desde la reflexión, la estructura y la observación consciente del sonido. El estudio de grabación, hasta entonces un espacio técnico, empieza a convertirse en un instrumento en sí mismo. Cada micrófono, cada cinta, cada silencio grabado adquiere un valor expresivo. La experimentación sonora se vuelve más deliberada. Se prueban capas de sonido, superposiciones lentas, texturas que no buscan impactar, sino envolver. El tiempo deja de ser simplemente un marco y pasa a ser un elemento central. Las composiciones se alargan, se expanden, respiran. No hay urgencia por llegar a un estribillo ni necesidad de resolver una idea rápidamente. La música se permite permanecer, sostener un clima, acompañar al oyente en un estado casi meditativo. Este proceso coincide con un periodo de cambios más amplios en el mundo musical. A finales de los años 60, el rock empieza a abrirse a nuevas posibilidades. Algunos artistas buscan complejidad técnica, otros profundidad lírica. En este contexto, el grupo avanza por un camino particular. No persigue la exhibición virtuosa ni la narrativa explícita, sino la creación de espacios sonoros. Escuchar se convierte en una experiencia inmersiva, no en una sucesión de canciones independientes. El trabajo colectivo exige paciencia. Las ideas se discuten, se prueban, se descartan. No todo funciona a la primera. Muchas sesiones terminan sin un resultado concreto, pero dejan aprendizajes sutiles. Se aprende a escuchar al otro, a respetar el silencio ajeno, a entender que una ausencia de sonido puede ser tan elocuente como una melodía. Esta ética de trabajo, lenta y reflexiva, se convierte en una de las marcas más profundas del grupo. A nivel emocional, este periodo también implica un duelo silencioso. La ausencia progresiva de una figura central deja un espacio que no se llena de inmediato. Ese vacío no se ignora, se integra. La música empieza a reflejar esa sensación de pérdida difusa, de pregunta sin respuesta. No desde la tristeza explícita, sino desde una melancolía contenida, casi abstracta. El sonido se vuelve más amplio, más atmosférico, como si intentara abrazar lo que ya no está. Las primeras obras de esta etapa no buscan agradar de forma inmediata. Requieren tiempo, atención, disposición. No son piezas diseñadas para escuchas rápidas, sino para acompañar momentos de quietud. En ellas aparecen pulsos repetitivos, transiciones lentas, cambios casi imperceptibles que se revelan solo a quien escucha con calma. La música empieza a dialogar directamente con el estado mental del oyente, adaptándose a su ritmo interno. El estudio permite nuevas posibilidades técnicas. Se incorporan efectos de eco, reverberaciones prolongadas, sonidos no convencionales, ruidos cotidianos, fragmentos hablados, texturas electrónicas incipientes se integran de forma sutil. Nada aparece de manera abrupta. Todo se desliza lentamente, como si el sonido emergiera desde la penumbra y regresara a ella sin dejar bordes definidos. En este proceso de metamorfosis, el grupo comienza a consolidar una identidad que ya no depende de la psicodelia colorida de los primeros años, sino de una introspección más madura. La música se vuelve un espacio para pensar el tiempo, la memoria, la percepción. No hay respuestas claras, pero sí una invitación constante a detenerse, a escuchar no solo con los oídos, sino con la atención plena. Es aquí donde Pink Floyd empieza a definirse como algo más que una banda. Se convierte en una experiencia sonora prolongada, en un viaje que no se mide en minutos, sino en sensaciones. Cada obra es un territorio que se recorre sin mapa, guiado únicamente por la continuidad del sonido.
El público, poco a poco, comienza a percibir esta diferencia. Algunos se sienten desconcertados, otros profundamente atraídos. No es una música que se imponga, sino que espera. Espera a que el oyente esté listo para entrar en ella. En conciertos, la experiencia se vuelve casi ritual. Las luces son tenues, los volúmenes controlados, los silencios respetados. No se trata de una descarga de energía, sino de una inmersión lenta. Este período sienta las bases de todo lo que vendrá después. La relación con el tiempo, el uso del estudio como herramienta creativa, la importancia del clima por sobre la estructura tradicional. Nada de esto surge de una decisión repentina. Es el resultado de años de exploración, de pérdidas asumidas, de noches largas frente a equipos de grabación, escuchando cómo un sonido se transforma en otro. La metamorfosis sonora no es un destino final, sino un estado permanente. A partir de aquí, cada nuevo proyecto profundizará esta lógica, llevando la introspección a niveles cada vez más complejos. Pero esa historia pertenece a los capítulos siguientes. Por ahora, dejamos que el sonido se asiente, que las capas se acomoden lentamente en la oscuridad. La noche sigue siendo un espacio fértil para la reflexión, y la música, ya transformada, se prepara para explorar temas aún más profundos: el tiempo, la mente, la condición humana. Eso será lo que nos espere en la próxima parte, mientras este eco suave se disuelve, sin prisa, en el silencio nocturno. La noche alcanza aquí una profundidad distinta. No es solo oscuridad exterior, sino un espacio interior, donde los pensamientos se vuelven más lentos y claros al mismo tiempo. En este tramo del recorrido, la música comienza a mirar directamente hacia la experiencia humana, sin adornos necesarios, sin máscaras. El sonido ya no se limita a explorar texturas o climas abstractos. Ahora se convierte en una herramienta para reflexionar sobre el tiempo, la conciencia y la forma en que los individuos atraviesan su propia existencia. A medida que los años avanzan, el grupo se encuentra en un punto de madurez creativa poco común. Las preguntas que antes flotaban de manera difusa empiezan a tomar forma conceptual. No se expresan como discursos ni como declaraciones explícitas, sino como sensaciones prolongadas. El tiempo deja de ser una medida externa y se transforma en una vivencia subjetiva, elástica, a veces casi imperceptible. La música acompaña ese proceso con una paciencia inusual, permitiendo que cada idea se despliegue sin apuro. Las composiciones se construyen como trayectos mentales. No comienzan ni terminan de forma abrupta. Se deslizan lentamente, como pensamientos que aparecen al borde del sueño. Los pulsos rítmicos imitan el latido constante de la vida cotidiana, mientras capas sonoras más etéreas sugieren la fragilidad de la memoria. Hay momentos de quietud prolongada, donde el silencio no incomoda, sino que invita a permanecer. Escuchar se convierte en un acto introspectivo. En esta etapa, la música empieza a dialogar de manera directa con la idea del paso del tiempo, no como una amenaza, sino como una presencia constante, inevitable. El tiempo se percibe como algo que se escapa mientras se intenta comprenderlo, como un flujo continuo que rara vez se detiene. Esta percepción se traduce en estructuras musicales que avanzan con lentitud controlada, recordándole al oyente que cada instante es transitorio, incluso cuando parece estable. La mente humana, con sus tensiones y contradicciones, ocupa un lugar central. La música no busca describir estados psicológicos específicos, sino evocar sensaciones universales: la presión invisible de las expectativas, la sensación de estar atrapado en rutinas repetitivas, el anhelo de sentido en medio de lo cotidiano. Todo se expresa sin dramatismo. No hay gritos ni sobresaltos, solo una observación calma, casi clínica, pero profundamente empática. En este contexto, el oyente no es un espectador pasivo. Se convierte en parte del proceso. La música le ofrece un espacio donde proyectar sus propias experiencias, sus propios silencios. Cada escucha puede ser distinta,
dependiendo del estado mental, del momento del día, del cansancio acumulado. Esta flexibilidad interpretativa es una de las claves de su poder duradero. No impone emociones, las acompaña. El uso del sonido sigue siendo meticuloso. Cada efecto, cada transición, está pensado para sostener un clima estable. No hay elementos superfluos. Incluso los momentos de mayor intensidad se presentan con contención, como si el objetivo no fuera impactar, sino profundizar. La música se vuelve un entorno habitable, un lugar al que se puede regresar una y otra vez, especialmente en momentos de quietud nocturna. A nivel conceptual, estas obras consolidan una visión particular del ser humano, no como héroe ni como víctima, sino como alguien que transita el tiempo con preguntas abiertas. La música no ofrece respuestas definitivas, pero sí compañía. En un mundo cada vez más acelerado, esta propuesta resulta casi contracultural. Invita a detenerse, a escuchar con atención, a aceptar la complejidad sin necesidad de resolverla. Es en este punto donde Pink Floyd alcanza una resonancia profunda con audiencias de distintas generaciones. No porque sus temas sean universales en un sentido abstracto, sino porque se conectan con experiencias comunes: el paso del tiempo, la fragilidad mental, la búsqueda de equilibrio. La música se convierte en un espejo silencioso, reflejando lo que cada oyente trae consigo. Si este viaje sonoro te resulta un refugio en medio de la noche, si estas reflexiones te acompañan mientras el día se apaga lentamente, puedes apoyar este espacio suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y compartiendo en los comentarios cómo estas historias musicales se integran a tus momentos de descanso. Ese intercambio tranquilo ayuda a que este canal continúe ofreciendo contenidos pensados para bajar el ritmo y acompañar el silencio. Con el paso del tiempo, estas ideas se profundizarán aún más. La introspección dará lugar a construcciones conceptuales de mayor escala, donde la experiencia individual se verá reflejada en estructuras simbólicas más amplias. Pero incluso entonces, la esencia permanecerá. Una música que no busca imponer, sino acompañar, que no acelera, sino que se adapta al pulso interno de quien escucha. En la próxima parte, el relato se adentrará en territorios más densos, donde el aislamiento emocional y la distancia interior se transforman en conceptos artísticos completos. Por ahora, dejamos que estas reflexiones se asienten lentamente como pensamientos que se diluyen antes de dormir, mientras la noche sigue su curso silencioso y el sonido permanece, suave y constante, en el fondo de la conciencia. La noche se vuelve más cerrada, más introspectiva, como si el relato descendiera a un espacio interior donde el sonido ya no solo acompaña, sino que delimita. En esta etapa, la música comienza a construir territorios simbólicos más densos, donde el aislamiento emocional, la distancia entre las personas y la dificultad para comunicarse se transforman en materia creativa. No se trata de un cambio abrupto de dirección, sino de una profundización natural de todo lo que ya venía gestándose en silencio. A medida que la experiencia vital de los integrantes se vuelve más compleja, la música empieza a reflejar esa acumulación de vivencias. El paso del tiempo deja marcas, no siempre visibles, pero persistentes. La fama, el reconocimiento y las expectativas externas introducen nuevas tensiones. La introspección ya no es solo una elección estética, sino también una necesidad. El sonido se vuelve un refugio, pero también un espejo incómodo donde se reflejan miedos, ausencias y contradicciones. El concepto de aislamiento comienza a tomar forma como idea central. No un aislamiento físico evidente, sino uno más sutil. La sensación de estar rodeado de personas y aún así sentirse distante. La música traduce esa experiencia en capas superpuestas que rara vez se tocan del todo. Melodías que parecen buscarse sin encontrarse, ritmos que avanzan de manera constante pero solitaria. Todo está cuidadosamente medido para transmitir una sensación de separación contenida, nunca exagerada. En este periodo, la noción de muro aparece como una metáfora poderosa, no como una estructura concreta, sino como una acumulación progresiva de experiencias no resueltas, de silencios, de pérdidas. Cada evento deja una huella, y esa huella se suma a la anterior,
creando una distancia cada vez mayor entre el individuo y el mundo exterior. La música no describe este proceso de forma literal, lo sugiere a través de repeticiones, de motivos que regresan una y otra vez, ligeramente modificados, como pensamientos persistentes. El trabajo sonoro se vuelve aún más detallado. Cada elemento cumple una función narrativa precisa. Los sonidos más suaves generan una sensación de intimidad, mientras que las capas más densas introducen una presión casi imperceptible. No hay sobresaltos bruscos, incluso los momentos de mayor intensidad se presentan con control, como si la música se negara a romper el clima de introspección profunda que ha construido con tanto cuidado. Las ausencias juegan un papel fundamental. Ausencias de personas, de etapas pasadas, de versiones anteriores de uno mismo. La música se convierte en un espacio donde esas ausencias no se llenan, sino que se reconocen. El silencio entre notas adquiere un peso emocional significativo. No es un vacío que pide ser completado, sino un espacio que se acepta como parte de la experiencia humana. En esa aceptación silenciosa reside gran parte de la fuerza de esta etapa. El oyente, una vez más, es invitado a habitar este espacio sin instrucciones claras. No se le dice qué sentir ni cómo interpretar lo que escucha. La música ofrece un entorno, y cada quien lo recorre desde su propia historia personal. Para algunos puede ser un reflejo de soledad, para otros un momento de calma introspectiva. Esa ambigüedad es intencional. Permite que la obra se mantenga viva adaptándose a distintos estados mentales y emocionales. A nivel estructural, las composiciones alcanzan una cohesión notable. Los temas no se presentan como piezas aisladas, sino como partes de un todo mayor. Cada fragmento se conecta con el siguiente, creando una narrativa sonora continua. Escuchar deja de ser una experiencia fragmentada y se convierte en un recorrido prolongado, casi hipnótico. El tiempo vuelve a dilatarse y la música acompaña ese proceso con una constancia tranquilizadora. Este enfoque no surge sin costos. La intensidad conceptual y emocional de estas obras exige un nivel de compromiso elevado, tanto para quienes las crean como para quienes las escuchan. No es una música que se consuma de fondo sin atención. Requiere disposición, paciencia y apertura. Pero para quienes aceptan esa invitación, la recompensa es profunda. Un espacio donde las emociones complejas pueden existir sin necesidad de ser explicadas. El aislamiento, en este contexto, no se presenta como algo puramente negativo. También es un espacio de introspección, de autoobservación. La música sugiere que en ciertos momentos, retirarse del ruido externo puede ser una forma de protección. Sin embargo, esa retirada prolongada también conlleva riesgos. El equilibrio entre introspección y conexión se vuelve frágil, y esa fragilidad se siente en cada capa sonora, en cada transición lenta. La recepción de estas obras confirma que algo significativo está ocurriendo. Muchas personas encuentran en esta música un reflejo honesto de experiencias que rara vez se expresan de manera abierta. La sensación de distancia emocional, de incomunicación, de búsqueda interior, resuena de forma silenciosa pero persistente. La música no ofrece soluciones, pero sí un reconocimiento implícito. No estás solo en esta experiencia. A medida que la noche avanza, este tramo del relato invita a una escucha aún más pausada. No hay urgencia por avanzar. Cada sonido pide tiempo. Cada silencio invita a permanecer. La música se comporta como un paisaje nocturno. Cuanto más tiempo se observa, más detalles sutiles comienzan a emerger. No se trata de entender, sino de acompañar. Esta etapa marca uno de los momentos más densos del recorrido creativo, no por su complejidad técnica, sino por su carga emocional contenida. Los muros, las ausencias y los ecos no desaparecen, permanecen como elementos constitutivos de la experiencia humana. La música los integra sin juicio, sin dramatismo, ofreciendo un espacio donde pueden ser contemplados con calma. En la próxima parte, el relato comenzará a desplazarse hacia una mirada más amplia, hacia el impacto de esta obra en el mundo exterior y la forma en que su legado se extiende más allá de su tiempo original. Por ahora, dejamos que este paisaje interior se asiente lentamente,
como un pensamiento que se repite suavemente antes de dormir, mientras la noche continúa envolviendo todo con su silencio constante. La noche, ahora, se abre lentamente hacia un horizonte más amplio. Después de haber atravesado espacios interiores densos, silencios prolongados y paisajes emocionales complejos, el relato comienza a observar cómo todo ese universo sonoro se proyecta más allá de quienes lo crearon, no como un eco inmediato, sino como una presencia persistente que continúa resonando con el paso del tiempo. Aquí, la música deja de pertenecer solo a un momento histórico y se convierte en una experiencia que atraviesa generaciones. El legado no se construye de manera intencional. No surge de un deseo explícito de trascendencia, sino de la coherencia profunda entre una búsqueda artística honesta y una sensibilidad compartida por quienes escuchan. La música que nació de la introspección, del silencio y de la observación cuidadosa de la condición humana encuentra, con los años, un lugar estable en la memoria colectiva. No porque ofrezca respuestas claras, sino porque acompaña preguntas que siguen vigentes. Con el paso del tiempo, nuevas audiencias se acercan a estas obras desde contextos muy distintos a los originales. Cambian las épocas, los entornos sociales, las tecnologías de escucha. Sin embargo, la experiencia permanece sorprendentemente intacta. Escuchar estas composiciones en la quietud de la noche sigue produciendo una sensación similar, una pausa en el ritmo cotidiano, un espacio para la reflexión sin exigencias. La música no envejece porque no está atada a una moda específica, sino a emociones universales. El impacto cultural se manifiesta de múltiples formas. Músicos de distintos géneros reconocen la influencia de esta aproximación sonora, no necesariamente replicando su estilo, sino adoptando su filosofía. La idea de que una obra puede desarrollarse con lentitud, de que el silencio puede ser tan expresivo como el sonido, de que el oyente merece tiempo para habitar la música, se filtra de manera sutil en generaciones posteriores, no como una regla, sino como una posibilidad abierta. Más allá de la música, el legado se extiende hacia una forma particular de escuchar. Escuchar con atención, sin distracciones constantes. Escuchar como un acto consciente, casi meditativo. En un mundo donde el sonido suele ser omnipresente y fragmentado, estas obras invitan a recuperar una relación más profunda con la experiencia auditiva. No se trata de acumular estímulos, sino de permitir que uno solo se despliegue con plenitud. El público que se acerca a este universo sonoro lo hace muchas veces en momentos de transición personal, no necesariamente en situaciones extremas, sino en instantes cotidianos de introspección. Noches de insomnio, caminatas solitarias, momentos de cansancio mental. La música funciona entonces como un acompañante discreto, nunca invasivo. Está presente sin exigir atención absoluta, pero ofrece profundidad a quien decide escuchar con mayor entrega. Este tipo de vínculo entre obra y oyente no se impone, se construye lentamente, a lo largo del tiempo. Muchas personas regresan a estas composiciones una y otra vez, encontrando en cada escucha matices distintos. Lo que antes parecía un fondo sonoro, revela detalles inesperados. Lo que en otro momento pasó desapercibido, adquiere un nuevo significado. Esa capacidad de renovarse sin cambiar es una de las características más notables de su legado. En términos históricos, la relevancia de Pink Floyd no se limita a cifras, reconocimientos o listas. Su importancia radica en haber demostrado que la música popular puede ser un espacio de exploración profunda sin perder su capacidad de conexión emocional. Que es posible combinar accesibilidad con complejidad, sensibilidad con estructura, introspección con alcance colectivo. Este legado también plantea una invitación silenciosa. Invita a quienes crean a no apresurarse, a confiar en procesos largos, a aceptar la incertidumbre como parte del camino creativo. Invita a quienes escuchan a bajar el ritmo, a concederse tiempo,
a permitir que el sonido acompañe sin imponer. En esa doble invitación reside gran parte de su permanencia. Con los años, la música deja de pertenecer únicamente a sus creadores y pasa a formar parte de la experiencia vital de quienes la escuchan. Se integra a recuerdos personales, a momentos específicos de la vida, a emociones que no siempre encuentran palabras. En ese sentido, el legado no es algo externo ni distante, sino íntimo. Vive en la relación silenciosa entre el sonido y cada oyente. La noche, como siempre, es el escenario ideal para este encuentro. En la quietud, sin estímulos innecesarios, la música puede desplegarse con mayor claridad. No busca atención inmediata. Espera. Permanece disponible, como un paisaje que no se agota con una sola mirada. Este carácter paciente es, quizás, una de las razones por las que su influencia sigue siendo tan profunda. A medida que este recorrido se aproxima a su tramo final, queda claro que el legado no es un punto de llegada, sino un estado continuo. Una resonancia que sigue expandiéndose, adaptándose a nuevas sensibilidades sin perder su esencia. La música permanece, no como un monumento estático, sino como un espacio habitable, siempre dispuesto a recibir a quien se acerque con calma. En la parte final, cerraremos este viaje con una reflexión serena, dejando que el sonido se disuelva lentamente y ofreciendo un último espacio de descanso. Por ahora, permitimos que este legado continúe flotando en la noche, estable y silencioso, como un eco que no necesita elevarse para ser escuchado. La noche llega a su tramo más silencioso, no como un final abrupto, sino como una transición suave, casi imperceptible, hacia un estado de quietud plena. Después de recorrer paisajes sonoros, reflexiones internas y memorias compartidas, el relato se permite descansar. Aquí, el sonido ya no empuja ni conduce, simplemente acompaña. Es el momento en el que todo lo escuchado puede asentarse con calma, sin necesidad de conclusiones definitivas. La música, cuando ha cumplido su recorrido, no desaparece, permanece suspendida, como una presencia tenue que sigue vibrando incluso cuando el último acorde se ha desvanecido. Esa es quizá una de sus cualidades más profundas, la capacidad de quedarse sin imponerse, de acompañar sin exigir atención. En la quietud nocturna, ese eco se vuelve más claro, más cercano, casi personal. Cada oyente llega a este punto con una experiencia distinta. Algunos han atravesado este viaje como un recuerdo, otros como una reflexión íntima, otros simplemente como un fondo sonoro que les permitió bajar el ritmo del día. Ninguna de esas formas de escucha es incorrecta. La música no jerarquiza la experiencia. Se adapta. Ofrece un espacio flexible donde cada persona puede encontrar lo que necesita en ese momento preciso de la noche. El eco final no busca cerrar una historia, sino dejarla abierta, como un pensamiento que se repite suavemente antes de dormir, sin resolverse del todo. La música, en este sentido, se parece más a un paisaje que a un relato lineal. Puede visitarse una y otra vez, y cada visita revela algo distinto. No porque cambie, sino porque quien escucha nunca es exactamente el mismo. En este punto, el tiempo vuelve a dilatarse. Ya no importa cuánto duró el recorrido ni cuántas etapas atravesó. Lo único relevante es la sensación de calma que queda flotando. La música ha cumplido su función principal: acompañar el tránsito hacia un estado más sereno, más lento, más atento. No hay prisa por apagarla ni necesidad de prolongarla artificialmente. Simplemente permanece, disponible. Si este viaje nocturno te resultó reconfortante, si encontraste en estas historias un espacio de descanso y reflexión, este es un buen momento para seguir explorando. YouTube te está recomendando ahora mismo otro documental del canal, pensado para continuar este clima de calma sin interrupciones. También puedes encontrar una playlist completa con más relatos nocturnos, diseñada para acompañarte durante largas noches o momentos de quietud profunda. Si aún no lo hiciste,
te invito suavemente a suscribirte al canal. De ese modo, cada nuevo documental llegará a ti sin esfuerzo, manteniendo siempre este tono sereno, narrativo y pensado para el descanso. Tu suscripción, tu me gusta y tus comentarios ayudan a que este espacio continúe creciendo, sin perder su identidad tranquila y reflexiva. La música, como la noche, no exige nada, solo ofrece. Ofrece compañía, tiempo y un lugar donde la mente puede descansar sin estímulos innecesarios. En un mundo que rara vez se detiene, estos espacios se vuelven cada vez más valiosos, no como refugios definitivos, sino como pausas necesarias. Al cerrar este recorrido, el eco que queda no es solo musical, es también emocional, mental, casi físico. Un pulso lento que acompaña la respiración, una sensación de continuidad que no necesita palabras. La música se integra al silencio, y el silencio, lejos de ser vacío, se llena de significado. Este no es un adiós, sino un hasta luego tranquilo, porque la música permanece disponible, esperando el momento adecuado para volver a sonar. Y este canal también permanece aquí, ofreciendo nuevas historias, nuevos paisajes sonoros, nuevas noches para bajar el ritmo. Ahora puedes dejar que el sonido se apague lentamente o permitir que el siguiente video continúe este viaje sin sobresaltos. Sea cual sea tu elección, que la noche te resulte amable, que el descanso llegue sin esfuerzo y que este eco suave te acompañe mientras todo se vuelve más lento, más silencioso y más calmo.